Ok, reanudamos el curso de programación estructurada 2 en el grupo de tercero J del tecnólogo en desarrollo de software del CETI Colomos, curso que quedó interrumpido por una semana por la contingencia sanitaria producto de la pandemia del COVID-19. En esta semana los profesores hemos estado organizando los cursos a distancia, en casa, online, cursos asíncronos, lo que quiere decir que no nos vamos a ver digitalmente en video a la hora de la clase, sino que en el tablón del programa van a aparecer instrucciones como la de ver este video. Seguramente ya pasaron por el tablón y vieron el hipervínculo, pero también es un curso pues libre, es una clase en un canal de YouTube, pues disponible a cualquiera que le interese aprender a programar, en este caso programación estructurada en C++. Y dentro del modelo que estamos siguiendo de cómo aprender a programar, hemos separado en 5 niveles el aprendizaje de la programación. La programación estructurada, que es aprender a programar, ¿sí? Después ya vendrá otros tipos de programación orientada a objetos, programación visual o programación orientada a eventos, la programación móvil, la programación web, etcétera. Pero hay que aprender a programar, y se aprende a programar estructurado. El nivel 1 son los programas más simples, programas que piden datos en teclado, realizan cálculos, despliegan el resultado. Luego tenemos programas que tienen condiciones. En base a las condiciones se decide entrar a un segmento de código o entrar a otro segmento de código. Estamos en el mundo del if y del switch. Programas que tienen varios caminos, varias rutas para ingresar a distintos segmentos de código. En el nivel 3 son los programas que hacen algo más de una vez, o programas de los ciclos, programas que iteran. Es el mundo del for, del while y del do while. Pero tenemos otros 2 niveles de programación. Uno es programas que manejan conjuntos de datos mediante arreglos. Esta clase es la primera clase del tema manejo de arreglos. Finalmente tenemos programas que guardan lo que hacen en archivos, aunque los sistemas normalmente no trabajan en archivos sino bases de datos. Pues es importante saber programar archivos, y entonces es un nivel 5 de programación. Adicionalmente, el programa marca también meterse a programas recursivos, programas definidos en términos de sí mismo. ¿Ok? Pero en este momento lo que nos atañe son los arreglos. Y los arreglos, en primer lugar, son unidimensionales y también se conocen como vectores, o bidimensionales y también se conocen entonces como matrices.
los arreglos unidimensionales son numéricos o son cadenas. En C, cualquier cadena es un arreglo de caracteres. En C++ puede ser cadenas al estilo C, arreglo de caracteres, o puede ser la clase string, que tiene un conjunto de funcionalidad propio de dicha clase. Recordemos que C++ es un superconjunto del lenguaje C, y entonces en C++ se ejecuta cualquier código C más el conjunto de cosas que conforman al C++. Ok, aquí está nuestro programa como lo estábamos trabajando. Moví matemáticas al nivel 4 porque vamos a estar trabajando también algo de matemáticas con arreglos. ¿Sí? Pero en primer lugar, si ustedes se dan cuenta, en el problemario, que es extensa la parte de arreglos, casi la mayoría o la gran mayoría de los ejercicios son de cadenas. Hay algunos al inicio que son de enteros y después hay muchos ejercicios de cadenas. Ok. Entonces vamos haciendo, empezando con las cadenas, vamos haciendo algún programa, puede ser este, cat to altas. Recibo una cadena que tiene mayúsculas y minúsculas y la dejo totalmente en mayúsculas. Hay una función toPair, pero no hay que usarla, ¿verdad? Estamos aprendiendo a programar, entonces hay que hacer los códigos. Lo primero que haríamos sería meter una clase cadenas dentro del nivel 4. Y le quitamos en el CPP estos comentarios y le quitamos los constructores y destructores que son orientados a objetos y los verán en un curso posterior. En el punto H le quitamos igual los constructores y dejamos ya la clase cadenas vacía. Entonces void cat to altas y voy a pedir un arreglo de caracteres. Ok. Una cosa, las cadenas o en general los arreglos siempre se pasan por referencia, a diferencia de los tipos in, long, float, double, inclusive char, boolean, bool en el caso de C, que se pasan por default por valor. Las cadenas se pasan, los arreglos en general se pasan por referencia. Esto es una decisión de performance. Se pasa la dirección al inicio del arreglo. Contiene menos bytes que el arreglo en su conjunto. ¿Sí? Entonces, para no hacer más lento el paso de parámetros a la función, los arreglos siempre se pasan por referencia y no hay que indicar el operador del ampersand, la dirección D, para pasar el argumento. Simplemente por ser un arreglo se pasa por referencia.
Aquí en cadenas decimos que en void, la clase se llama cadenas, el operador de resolución de ámbito, y ya tengo mi función char cad. Ok. Quiero convertir esta cadena a puras altas. Ocupo una variable para el for. Empezaría en 0. Los arreglos siempre comienzan en 0. Un arreglo, por ejemplo, de 100 caracteres tendría los caracteres del 0 al 99. Un arreglo de 500 enteros tendría los enteros, los índices de 500 enteros, ¿no? El arreglo se manejaría entre los índices 0 y 499 y analizaría 500 enteros. Hay una función strlen, longitud de una cadena. ¿Sí? Y el strlen está en el string.h. Ok. Cadenas tu altas. O sea, si tengo una minúscula, la voy a convertir en mayúscula. Aquí tengo un código ASCII. La mayúscula es 65. La minúscula es 97. 65 más 32 da 97. Si tengo una minúscula, entonces pues debo de restarle 32 para que quede la mayúscula correspondiente. Entonces, ¿qué preguntaría? Si es una minúscula, quiere decir que cad en i es mayor o igual que 97, y además que cad en i es menor o igual 122, me parece. Sí, 122 es la Z. Ok. Y diría que si es una minúscula, si el carácter iésimo de la cadena cad es una minúscula, entonces ese mismo carácter lo voy a hacer mayúscula al restarle 32. Y ya. Ahí tenemos un código que convierte las minúsculas a mayúsculas. Claro, tenemos que ir al main. Aquí to includes cadenas.h. Esto lo voy a comentar. Y aquí, cadenas, la clase cadenas, la instancia del objeto cad. Invoco cadenas. Me falta el parámetro, no he pedido el teclado.
Entonces, char cadena sin caracteres, ¿les parece? Printf dame una cadena flush para vaciar el buffer de la salida estándar, que en este caso es el display. Y falta pedir una cadena. Esto es muy interesante. Normalmente trabajaríamos así, ¿no? Scanf % s un string cadena. Ok, esto funciona bien si la cadena no tiene espacios, si la cadena son únicamente letras, porque el espacio es un separador para el scanf. So, yo puedo pedir de palabra en palabra con el scanf, pero no puedo pedir una cadena que tenga varias palabras. Entonces, en vez del scanf, lo que se usa normalmente es una función fgetS. Pero esta función recibe varios argumentos. En primer lugar, la variable cadena que voy a recibir. En segundo lugar, ¿cuántos caracteres voy a pedir de la cadena? Hasta 100. Y el tercer parámetro es que viene de la entrada estándar, en este caso del teclado. Entonces, nombre de la cadena, longitud o número de caracteres del arreglo de la cadena y el stdin. Y esta función ya me permite pedir una cadena al teclado. Entonces ya le envío cadena, se pasa por referencia, ¿de acuerdo? Porque es un arreglo, no necesito decirle la dirección del arreglo, ¿sí? De hecho sería incorrecto. Con el puro nombre de un arreglo ya va implícita la dirección del arreglo en el paso de parámetros. Veamos. Clean and build. Ok, lo corro. En un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. Enter. Ay, no hice. Perdón. Printf. Sí. %s. Un enter. Coma cadena. Run clean and build. Y lo ejecuto. En un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. Ok. Las mayúsculas como la E de en o la de la mancha
¿sí? Conservaron su carácter, ¿sí? La coma pasó tal cual, los espacios pasaron tal cual, pero todas las minúsculas fueron convertidas en mayúscula. Así de simple. ¿Sí? Así de simple. Voy a iterar carácter por carácter, que es un elemento del arreglo por elemento del arreglo. ¿Sí? Y bueno, ahí tengo una condición, ¿verdad? Que si es una minúscula, entonces a ese iésimo carácter de la cadena que es una minúscula, le resto 32 y ya tengo una mayúscula. ¿Ok? Sencillo, ¿no? ¿Cuál es esta? ¿Cuál es de las que yo hago? Lo pongo en verde. ¿Alguna otra? Esta. Escriba un programa que pida una cadena y despliegue el número de vocales de la cadena. Ok, me voy al punto H, que es exactamente lo que dice. Cuente y despliegue las vocales. Bueno, void cuenta, despliega vocales. Recibo un char, un arreglo de caracteres. Punto H, ahora el CPP es un void cadenas cuenta despliega cat. For int i que comienza en 0 y menor que la longitud de la cadena y más. Puedo declarar número de vocales. Y aquí las voy a desplegar y a contar. Entonces empiezo en 0 porque el primer elemento del arreglo es 0 y va a iterar mientras haya caracteres. Para eso tengo la función longitud de cadena strlen. Bueno, necesito un if. Si cat en i pensemos que las vocales son minúsculas. Si fueran mayúsculas y minúsculas, pues serían más condiciones, ¿no? Pensemos que una minúscula es 97A. Fíjense, puedo hacer esto. ¿De acuerdo? O puedo hacer esto. O sea, puedo manejar un carácter por su código ASCII o por el carácter mismo encerrado entre apóstrofes. Si esto es A o ese carácter es la E o ese carácter es la I o ese carácter es la o no pasa nada si doy un enter, o ese carácter es la U.
Entonces, ¿qué voy a hacer? Tengo que hacer dos cosas. Tengo que incrementar los vocales, ¿sí? Y tengo que desplegar %C, un carácter con un espacio, que sería CAD en I. Sencillo, ¿no? Entonces, ahí lo estoy desplegando, que es una parte de lo que me pidieron, y lo otro que me pidieron es contarlo. Y bueno, entonces aquí F con una secuencia de escape con un enter, la cadena tuvo % de vocales, coma, no vocales, y claro, falta el main. Pues tal cual, ¿no? No, bueno, esto lo comento. Run clean and build siempre, porque si no andan corriendo ejecutables anteriores. Que le dolió? Ah, ya sé, el printf. Claro. Ese voy a meter en orden alfabético porque en los sistemas luego en serio son una cantidad impresionante de includes. Entonces más me vale que estén bien organizaditos. ¿Y ahora qué? Se llama CAD. Ah, claro. CAD es el objeto de la clase cadenas. Cadena es el arreglo, ¿sí?, de caracteres. Ahora sí. En un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, ok, la E pues fue una E mayúscula y solo está desplegando las minúsculas, las vocales en minúscula, ¿sí? Entonces ahí está U, y luego la U del lugar, la A del lugar, D, la E de D, parece que sí. Luego A, al final es A, cor, dar, me, A, O, A, E. Está bien. Y pues son 21. Sí, sencillo, ¿no? Ok. El otro ejercicio me temo que no está tan sencillo, pero tiene su... Hay unos cuantos ejercicios con numéricos, con arreglos de enteros, pero son sencillos y esos mejor quedan de tarea. Pero realmente, si se dan cuenta, casi todos son cadenas, ¿sí? Están esos que son de fechas, pero hay que arreglar varias cosas para hacer algo de fechas. Y bueno, llegamos a estos ejercicios, al 30 y al 31. El 31 lo metí.
El 30 lo hicimos con ciclos. ¿Sí? Imprimimos los 300 números primos. ¿Sí? Los primeros 300 números primos usando ciclos. En arreglos dice: guarde este número primo encontrado en un arreglo y utilícelo para encontrar los divisores de un número candidato. Y luego fíjense el siguiente: un número es primo de un número es primo, un número es excluido. SAS. Construye una función primos en n números y le mando el número que calcule cuántos números primos hay en los primeros números naturales. Entonces es un problema distinto, no me está pidiendo encontrar los 300 primeros números primos, me está diciendo cuántos números primos hay en los 300 primeros números naturales. En 1000 números hay 168 primos. En el primer millón de números hay 78,000 y cacho. Entonces me está diciendo cuántos números primos hay en el primer centenar o millar o millón de números. Pero aparte me está pidiendo que esos números primos los guarde en un arreglo y que utilice el arreglo para encontrar los divisores o sea, descartar los números que no son primos o encontrar los primos también de cierto número candidato a ser primo. Entonces, si no tiene divisores, es primo. Pero solo voy a dividir entre los números primos. Este ya no lo vamos a necesitar. Observen, aquí están los 200 primeros números primos. Escriba de Eratóstenes. Eratóstenes era un griego. Y los griegos trabajaron con los números primos. Ahora, vamos viendo. Solo el 2 es un número primo par. Todos los demás números pares son múltiplos del 2. Entonces los griegos aprendieron que solo que los números pares no valía la pena revisarlos porque pues todos eran múltiplos del 2 y el único primo par era el número 2. Lo mismo pasó con el 5. Cualquier número terminado en 5 es múltiplo del 5. Entonces tampoco hay que revisarlo, solo nos quedan los números que terminan en 1, en 3, en 7 y en 9. Y los griegos encontraron una cosa muy interesante. Encontraron que solo tenían que revisar hasta la raíz cuadrada de el número que debían evaluar y solo los números primos menores que la raíz cuadrada de ese número. Es muy interesante porque de hecho inventaron el concepto de la raíz cuadrada, pero no tenían un algoritmo para calcular la raíz cuadrada. Entonces ellos decían, pues el número que quiero evaluar es 100, pues 10 por 10 da 100. Entonces solo tengo que revisar los
los números primos 2, 3, 5 y 7. Pero el 2 y el 5, pues ya habíamos descartado a todos los pares, todos los múltiplos de 5. Entonces solo tenía que revisar entre el 2 y el 7 para encontrar los números primos de los primeros 100 números. Veamos si es cierto. 89 no es múltiplo de 3, tiene entonces que ser múltiplo de 7. ¿O cómo? Ah, no, es que el 89, perdónenme, si es primo. ¿Sí? El 99, ese es múltiplo de 3, 3 por 33. El 69, ese es múltiplo de 3, 3 por 23. El 49, ese es múltiplo de 7, 7 por 7. El 39, ese es múltiplo de 3, 3 por 13. El 9, ese es múltiplo de 3, 3 por 3. ¿Sí? Entonces, entre el 3 y el 7, que eran los números primos menores que la raíz cuadrada de 100, esta columna, los términos de 9, funcionó. En 87, que no es un número primo, sería múltiplo de 3, 87 más 3 da 90. 77, pues 7 por 11, 77. El 57, 57 más 3 da 60, entonces múltiplo de 3. 27 es múltiplo de 3. ¿Me voy a entender? El 93 es múltiplo de 3, perdón. Bueno. El 93 es múltiplo de 3, 3 por 31. El 63 múltiplo de 3, 3 por 21. El 33 es múltiplo de 3, 3 por 11. El 91 tiene que ser múltiplo de 7. 70 más 21, 7 por 13, 91. El 81 es múltiplo de 3. Porque 81 y 3, 84, 87 y 90. ¿Sí? El 51 es múltiplo de 3, igual. Más 3 da 54, más 3, 57, más 3, 60. El 21 es múltiplo de 3 y de 7. Y el 1, pues, ese no es número primo porque se puede, porque todos los números son divisibles entre 1. ¿Sí? Ok. Entonces, eso es algo que se sabe de los griegos. Y es interesante porque tenían el concepto de la raíz cuadrada, pero el algoritmo de la raíz cuadrada surge hasta 1500 y tantos en el Renacimiento. ¿Sí? Entonces, sabían que era útil, pero solo les servía para esto, no de cuántos primos, o bueno, tal vez tenía otras utilidades, pero era muy intuitivo como lo manejaban. No tienen un algoritmo para calcular la raíz cuadrada. Ok, entonces con esos elementos vamos a hacer un algoritmo eficiente de números primos. Ok, voy a comentar esto porque ya dejamos las cadenas en paz. Esto me sirve. No más que no quiero calcular los primeros n primos.
porque además este algoritmo es muy ineficiente. Veamos. Cadenas, ya lo cerramos. Primeros n primos. Manda llamada a la función es primo, de la misma clase en matemáticas. Y ¿qué es lo que hace? Va revisando de número en número a partir del número 2. Si todos los números menores que el número, al hacer el módulo, da 0. En pocos números chicos, esto no es un problema porque las computadoras son muy rápidas. Trabajan en nanosegundos. Pero si yo quisiera imprimir, calcular cuántos primos hay en un millón de números, el resultado sería 78,000 y cacho. Y es interesante inclusive que lo hagan en sus casas, porque es un parámetro bueno de referencia sobre la eficiencia, el performance, la velocidad de una computadora. Este problema no requiere disco duro, no está haciendo nada con el disco duro, no requiere ancho de banda para nada, es simplemente procesador y RAM. A lo mejor ustedes no son conscientes, pero la RAM está congelada. También la RAM. Los procesadores y la RAM están congelados en cuanto a gigahertz. Desde el 2002 se alcanzaron ya frecuencias de 4 gigahertz. Y pues no se puede más, se quema. El silicio se funde. Al estar trabajando el procesador se quema. Aunque tenga ventiladores que lo estén enfriando. Para trabajar arriba de 4 GHz se ocupa enfriamiento líquido, que es otra tecnología. Es cara. Y tampoco puedo subirle mucho. Se llama overclock. Entonces, en una laptop que no tengo espacio para ventiladores grandes, los procesadores pues andan en 1.6 GHz, 1.8 GHz, 2.2, 2.4 y ya. Sí, porque no tengo forma de enfriar a los procesadores. Y esas frecuencias ya estaban en el 2002. En el 2002 llegamos a los 4 GHz. Claro, ha habido mejoras. Pero, ¿qué tanto es la mejora? Y para eso sirve este problema de calcular los números primos que hay en el primer millón de números. Yo lo he estado usando este algoritmo con estudiantes en las materias que corresponda, claro. No en materias de introducción a la programación, para ver la velocidad de sus máquinas, y he hecho cientos de pruebas de distintas máquinas y obtener una comparación sobre qué tanto realmente va mejorando la velocidad de las computadoras al ser de quinta generación o de tercera generación, de séptima generación, lo que sea. ¿Sí? Entonces, es útil. Pero este algoritmo, como está, es lo que llamamos un algoritmo de fuerza bruta.
¿Ok? ¿Por qué? Porque piensen que, por ejemplo, el 999.991 a la mera y es número primo. Pero este algoritmo buscaría las divisiones entre el 2 y el 999.990 para saber si ese número es primo. Es un algoritmo muy desperdiciado. Hace demasiadas divisiones. Lo que vamos a hacer es un algoritmo diferente. Va a ser un algoritmo de programación dinámica. O sea, hay algoritmos y algoritmos. El algoritmo que vamos a construir es un algoritmo de mucho mejor performance, mucho más rápido. ¿Sí? Los algoritmos que hemos estado haciendo en el curso básicamente han sido de fuerza bruta. Aquí tengo ¿qué es un algoritmo de programación dinámico? Programación dinámica. La palabra dinámico se refiere al método en el cual el algoritmo computa el resultado. A veces la solución de un elemento del problema depende de la solución de una serie de problemas más pequeños. Por lo tanto, para resolver el problema se deben volver a computar los mismos valores una y otra vez para solucionar subproblemas más pequeños. Pues un desperdicio de ciclos. Para remediar esto se utiliza la programación dinámica. En este caso básicamente se recuerda el resultado de cada subproblema. O sea que hay que meter los números primos que vamos encontrando en un arreglo. ¿Sí? Cuando se necesite se utiliza ese valor en vez de computarlo una y otra vez. Los algoritmos de programación dinámica son más eficientes que los algoritmos de fuerza bruta. Hay otros algoritmos, que hay algoritmos voraces, hay heurísticos, hay otro tipo de algoritmos, ¿de acuerdo? Pero eso sí es mucho más avanzado. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos un número. Ok, quiero saber si ese número es primo. Ok, hasta ahora primo como una variable booleana que empezara siendo verdadera. ¿Sí? En vez de número, candidato. Este número entero es un candidato a evaluar si es primo o no es primo.
una variable y para iterar que comenzará en 0 mientras y sea menor que la raíz cuadrada de candidato y más. Pero candidato tengo que hacerlo en cast porque su argumento me lo pide que sea un número doble con flotante largo, y yo requiero hacer otro cast para que esa raíz cuadrada sea un entero. Ok, y ahora si candidato módulo un arreglo de primos en el índice i es igual a 0, no lo he declarado, pero voy a tener un arreglo con los números primos. Ok, si esto fuera cierto, hasta ahora primo lo haría false, haría un break para romper el for y regresaría hasta ahora primo. Para que la función que lo mandó a invocar diga este número es primo, true, o no es primo, false. Por supuesto, este algoritmo necesita un arreglo con los números primos. Además necesita que los números primos que estén en el arreglo sean por lo menos los números primos hasta la raíz cuadrada del número. ¿Sí? Bueno, estoy construyendo un algoritmo mucho más eficiente, no free lunch. La eficiencia también lleva aparejada que es un algoritmo menos trivial. ¿Sí? Entonces, aquí en matemáticas, voy a introducir que primos es un entero, es un arreglo de 100.000 enteros. Ok, pero también necesito introducir índice primos, que es un entero. Eso no lo habíamos hecho antes, no habíamos usado ningunas variables privadas. Todas las variables que habíamos usado antes habían sido adentro de una función. Pero ahora estoy compartiendo variables entre funciones de la misma clase. Y esas funciones esas variables compartidas las tengo que declarar privadas.
Esto sí es más orientado a objetos. Todavía más. Ahora sí necesito el constructor. ¿Por qué? Porque necesito inicializar. Fíjense, el constructor no lo marco como void, ni como in, ni como nada, ni como bool, ni como nada, ni como doble. Ni siquiera como void. Porque el constructor, como lo verán en la orientación de objetos, no lo invoca mi código. El constructor es invocado en automático por el sistema operativo. Y el sistema operativo que corchos va a hacer con un resultado. Entonces de entrada no regresa nada ni puede regresar. ¿Y para qué necesito ese constructor? Para inicializar mis variables. Matemáticas antes de aquí. Sin valor de retorno. Son los únicos métodos que no tienen valor de retorno. Constructor y destructor. Y además se llaman, seguramente no he grabado, se llaman igual a, es que lo puso aquí abajo, ¿sí? Con un icono distinto porque es un constructor, ¿sí? ¿Y qué voy a hacer? Voy a hacer que índice primos sea 0 y que primos en índice primos sea el número 2. ¿Ok? ¿Por qué? Porque voy a empezar a buscar primos a partir del número 3. Y necesito que haya algo en mi arreglo primos para que se pueda checar contra el único número primo que existe, que es el 2. El número 3, que sería el siguiente número candidato, y insertar luego el 3 en mi arreglo. ¿Sí? Entonces necesito que mi arreglo tenga algo. ¿Sí? Necesito que mi arreglo tenga algo. Y vámonos entonces a la otra función, que era la que nos mandaban a hacer. Void. Aquí está mi ejercicio. Primos en n números. No le pongo el nombre a la variable aquí, no se acostumbra. ¿Sí? Grabo y me voy a matemáticas. Y aquí claro, este es primo fuerza bruta, que le cambié el nombre. ¿Sí? Voy matemáticas. Primos en n números, int el número que puede ser 1000, 10.000, 100.000, 100, 1.000.000. La cantidad que sea. Bueno, no la cantidad que sea, porque mi arreglo primos es de 100.000.
Si le pongo 10 millones, pues no van a... seguramente son más de 100,000. ¿Sí? Tendré que ajustar el tamaño de mi arreglo. Entonces esta implementación va a funcionar un poquito arriba del 1,000,000 de números. ¿Sí? Ok. Aquí me interesa cuántos primos, porque es lo que me está pidiendo. De entrada hay un primo porque en el constructor ya puse el número 2. Candidato, pues voy a empezar con el número 3. Y voy a ocupar un while mientras candidato sea menor o igual que el número. No tiene por qué ser un número redondo como 1,000,000, podría ser número primo. Mientras candidato sea menor o igual que el número, voy a mandar llamar a la función exprimo proc dinámica, pasándole candidato y si esto es cierto, entonces voy a hacer varias cosas. Primero, índice primos lo voy a sumar, a incrementar. Luego, primos en índice primos voy a asignar ese candidato que sí fue número primo. Luego, cuántos primos también lo voy a sumar, a incrementar. Voy a poner un printf, nada más para probarlo al inicio que esté funcionando bien. Un printf % de, coma, candidato. Ok, % de con un espacio. Y afuera del while, candidato más. ¿De acuerdo? Aquí seguiría el 4 y ya lo batearía porque es múltiplo del 2. Y luego seguiría el 5, que sí sería primo. Y luego seguiría el 6, que lo batería porque es múltiplo de 2. Y luego seguiría el 7, que sí sería primo. Y luego el 8, que es múltiplo de 2. Y el 9, pues lo batería igual porque es múltiplo del 3. Y el 10, porque es múltiplo del 2. Y el 11, pues es primo. Bueno, si no me he equivocado. Lo que sí hace falta, lo que me pidieron, ¿no? Un enter. Hay % de primos, números primos, en los primeros % de números naturales. Y primero estaría el cuántos primos. No pasa nada, así que le doy un enter. Seguido de el num, que me lo pasaron de argumento.
Ok, pues vamos a ver si no tengo errores. Entonces, tú no me interesas. Mat. Punto. Dimos en números. N. Run, clean and build. No tengo errores. Poquitos primero, ¿sí? Porque los estoy desplegando. 1000. Hay 168 números, es correcto. No me desplegó el 2. Tendría que haberle puesto un código, ¿no? Para que ese primo en lo particular lo hice fuera de el es primo, lo hice en el constructor. Pero los demás números primos me los está imprimiendo. Hasta el 997. En los primeros. Le voy a quitar este printf, ya vi que está funcionando bien. Y ahora un millón de números. Esto que se tardó 3 segundos. 78.498 primos en el primeros 1 millón de números naturales. Lo vuelvo a correr. Uno, pues antes de 2 segundos. Bueno, dice que 8 segundos, pero también capturé el número, ¿no? Sí. Entonces, en computadoras muy rápidas andamos sobre los 2 minutos. Computadoras verdaderamente veloces, máquinas de gamers, cosas por el estilo, ¿no? Procesadores i7 de última generación y rápidos, verdaderamente rápidos. Sí, de 3 punto y tantos gigahertz. Memoria rápida también. Andamos por los 2 minutos, un poquito menos. En sus máquinas, pues sería interesante que hicieran el ejercicio, a ver cuánto tiempo les da. Sí. Y ese es un mecanismo como para ir viendo la velocidad realmente de la máquina. Ahora sí fue un poco más complicado. Sí. Primero porque tuvimos que desglosarlo en 3 métodos. En un es primo de programación dinámica, en un código de primos en números. Este tiene 156 menos 173, unas 17 líneas de código, más el es primo de fuerza bruta, digo de programación dinámica, que serán 11 líneas de código. Entonces 17 y 11, 28, más el constructor, que tenía como 4 líneas de código, ¿no? 5. Entonces 28, 5, 33 líneas de código, más esto que le metimos al punto H. ¿Sí? Otras 3 líneas de código donde declaramos la parte privada. Unas 36 líneas de código, que son más líneas de código que las de la fuerza bruta, pero es un algoritmo completamente diferente en cuanto a performance. Entonces hay algoritmos y algoritmos, y eso es algo importante. El autor, que es reconocido por todos como el gran pionero
en el estudio de los algoritmos es Donald Knuth, un auténtico genio. A ver en imágenes. Aquí está Amazon. The Art of Computer Programming, volúmenes del 1 al 4A. Yo tengo este libro desde los 80s, lo compré como por el 85, algo así, y solo estaban los 3 primeros volúmenes. El volumen 4A lo escribió Donald Knuth en el 2005. Los primeros, el volumen 1 creo que es del 68, 69. ¿Sí? Y lo que hizo Donald Knuth fue precisamente revisar los distintos algoritmos que había para distintas cosas. Creo que el primer volumen eran funciones matemáticas. Y entonces él se puso a compilar de la literatura los distintos algoritmos que habían para muchas cosas, digamos, para la función seno, ¿sí? O para cualquier cosa. Y desarrolló toda una metodología para poder comparar algoritmos y decir, este es el mejor algoritmo en cuanto a velocidad, este es el algoritmo mejor en cuanto a que consume menos recursos, por ejemplo de RAM, ¿sí? Y al discriminar entre algoritmos y algoritmos, pues realmente ayudó mucho a que la computación, el software, avanzara, ¿sí? Y nos dio toda una metodología para poder decir entre distintos algoritmos con cuál me quedo, ¿no? ¿Sí? Entonces es un autor verdaderamente relevante. Está caro, 4,200 pesos. Y no tengo el volumen 4A. ¿Sí? Bueno. En fin. Ok, si no eres alumno del CETI, del grupo 3J, pues aquí daríamos terminada esta sesión, esta clase. No va a ser la única, va a haber más clases de arreglos. Está en mi canal de YouTube, Sergio Yerbaque. Y si eres alumno, entonces te quedas un momento más. El video es libre, es con la licencia Creative Commons, no comercial, se puede compartir, hay que reconocer la autoría. Ok, bien. Nuestro curso, ¿sí?, está ligado a su cuenta institucional. Es muy importante que sea desde su cuenta de correo institucional, porque de lo contrario no tienen aquí se meten a aplicaciones, se van a Classroom, ok, esos son los de mi esposa que también está usando el Classroom en la Universidad de Guadalajara.
Aquí está, 3J. Sí, me voy a personas. La mayoría no han entrado. Solo 4 se han asomado al curso. Y pues pasen la voz a sus compañeros para que entren. Ya voy a subir en un rato más. Sí, ahorita nada más hay un foro de dudas, donde por cierto van ustedes a plantear sus dudas. Si se atoran en una línea de código, si hay un error que no reconocen, entonces pues ponen el error del compilador. Si el error está vinculado a una línea de código, pues pongan la línea de código, pero no hay que poner códigos completos, porque el objetivo es que desarrollen las capacidades de la programación. Entonces solo líneas de código aisladas y su mensaje de error. Si lo necesito yo, por correos les pido el código completo y pues ya les voy dando la retroalimentación. ¿Sí? Si ya se saben ustedes el resultado, el problema de otro compañero, pues con toda libertad lo pueden contestar. Para eso es este foro. Y aquí mismo voy a poner las tareas, incluyendo los 2 problemas que quedaron pendientes, la mayoría de entregar. Creo que uno era el valero y otro era el boliche. Entonces ya los voy a poner para que ya los suban. No tengo fecha de captura de calificaciones, pero seguramente va a ser en breve. Hicimos 10 códigos, entonces originalmente los códigos iban a valer 60 puntos y un examen práctico 20 y un examen teórico 20. Pero como estamos en el curso ya a distancia y como no se ve que esto vaya a regresar a las clases presenciales en breve, eso no se ve. Más bien lo que se ve es que tal vez nos aventamos todo el semestre a distancia. Entonces pues un examen práctico a distancia no, pero un examen teórico sí, lo voy a subir. Es lo que llaman tarea de cuestionario, es un examen. Y las tareas pues ahí van a subir los códigos. Y pregunta es este panel de dudas, comentarios. ¿Sí? Entonces pasen la voz porque yo espero que para el miércoles andemos cerrando el primer parcial. ¿De acuerdo? Ahorita voy a subir al tablón el hipervínculo, que la clase que estamos terminando. Y pues lo primero es cerrar el primer parcial, y entonces también ya voy a empezar a poner tareas del segundo parcial que tienen que estar con arreglos. Bueno, señores, nos vemos aquí conectados.